una sesión sobre hepatitis E, moderada por las doctoras Luz Martín Carbonero y María Luisa Montes. ¿De acuerdo? Pues comenzamos. Buenos días. Soy Jordan Morán, como dice la doctora Angus Quesada, y os voy a hablar un poquito de la hepatitis E. Este es el índice que vamos a seguir. Hablaremos inicialmente un poquito de la biología del virus, pasaremos a hablar de por qué es importante y daremos algunas cuantas cifras, aunque no están muy actualizadas. Pasaremos a hablar del ciclo de la vida, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y finalmente el tratamiento, profilaxis y unas pequeñas conclusiones. Bien, de acuerdo con la última revisión del Comité Internacional de la Taxonomía para Virus, que se realizó en 2022, dentro del género de los ortoepevirus tenemos estas 4 especies que os indico en la diapositiva. En la que nos vamos a centrar es en el Paslaepevirus, ya que es el que recoge los 4 genotipos más frecuentes del virus de la hepatitis E. Si bien es cierto que en realidad se han reportado hasta 8 genotipos distintos, los genotipos del 6 al 8 están mucho menos caracterizados y prácticamente no tienen relevancia en humanos. El virión del virus de la hepatitis E está formado por una cápside icosaédrica sin envoltura y con capacidad para resistir condiciones tanto ácidas como alcalinas leves del tracto gastrointestinal. Tiene un tamaño de unos 27 a unos 34 nanómetros y contiene una hebra de RNA de 7,2 kilobases. Esta hebra es de sentido positivo. Esto quiere decir que se puede utilizar a modo de RNA mensajero para traducir los genes que contiene directamente. Las proteínas que codifica son 3. El gen ORF1 codifica una proteína no estructural implicada en la replicación del RNA y que contiene varios dominios funcionales. A ver, aquí. Y que contiene varios dominios funcionales, pues el metiltransferasa, el guanintransferasa, proteasa e incluso una helicasa. El gen ORF2 codifica los capsómeros del virus que luego se autoensamblarán para proteger la integridad del genoma viral y poder llevar a cabo el ciclo de vida del virus, del que hablaremos más adelante. Una parte de esta proteína, la que queda más externalizada, es la que contiene los principales epítopos que utiliza el sistema inmunológico para la neutralización del virus, convirtiéndola en una buena candidata para el desarrollo de algunas vacunas. Y finalmente tenemos el gen ORF3, que codifica una fosfoproteína implicada en la formación de proteínas de membrana que facilitan la salida de las partículas virales. Si nos fijamos en este esquema, que es un poco la hebra de RNA, vemos que algunos de ellos coinciden. Esto simplemente es porque tienen marcos de lectura diferentes, pero también vemos que hay una cuarta proteína, que es ORF4, y es una proteína que simplemente solo se localiza en el genotipo 1 y su función todavía no es conocida. Además de esta estructura que os acabo de comentar, existe una segunda, que es esta que os presento, que es la cuasi envuelta. Se rodea de una doble membrana lipídica derivada de los hepatocitos infectados y que es la que circula por la sangre de forma que le permite evadir algunos de los anticuerpos neutralizantes. Una vez conocida la estructura, vamos a ver por qué es importante hablar de él. Bien, pues aunque no sea una de las infecciones con las que más frecuentemente nos relacionamos en nuestro día a día en el hospital, a nivel mundial se trata de la causa más frecuente de hepatitis viral aguda. Los últimos datos recogidos por la OMS, que si bien es cierto datan de 2015 y no se han vuelto a actualizar, estimaban entonces unas 20,1 millones de infecciones anuales, con 3,4 millones de casos sintomáticos, hasta 70.000 muertes por fracaso hepático agudo y hasta 3.000 abortos. De los 4 genotipos más frecuentes, o más relevantes en humanos por lo menos, las infecciones, el que mayor número de infecciones causa son el genotipo 1, el genotipo 2 y el más extendido es el genotipo 3. En relación con la distribución de estos 4 genotipos, como os muestro en esta imagen, el genotipo 1 se extiende sobre todo por México, centro de África y Oriente Medio. El 2 suele ser más frecuente en África y sí que es cierto que en la década de los 80 se describió un brote en México, pero el genotipo 3 es sin duda el más extendido, es el que vemos en naranja y se encuentra prácticamente de forma global en Europa, Norteamérica, Sudamérica, Japón, etc. Finalmente, el genotipo 4 sí que se encuentra limitado a esta pequeña zona de aquí, también se encuentra en Japón, en China, el sureste asiático, sobre todo. Esta es una pequeña tabla de resumen
que simplemente es para destacar que los genotipos 1 y 2 suelen ubicarse en regiones en vías de desarrollo como consecuencia de la contaminación del agua potable, mientras que los genotipos 3 y 4 son más propios de regiones desarrolladas por consumo de productos derivados de animales infectados. Vamos a pasar a hablar de los mecanismos de transmisión. El más importante en número es la contaminación de agua fecal. La contaminación fecal de agua potable, suele ser provocado por los genotipos 1 y 2 y es más frecuente en los países, como hemos dicho, en vías de desarrollo, especialmente ocurriendo en forma de brotes en relación tras lluvias intensas como la época de los monzones o inundaciones. Algunos brotes ocurren también durante los meses de verano por la reducción del caudal de los ríos, generando un incremento en la concentración de la contaminación. Además, también está documentada la transmisión materno-fetal de la infección por virus de hepatitis 1 y 2. Los brotes habitualmente suelen ser cortos y de tipo unimodal. El segundo mecanismo de transmisión más frecuente es de tipo zoonótico, ocurre normalmente por los genotipos 3 y 4, aunque hay un caso descrito en todo el mundo por el genotipo 7, que habitualmente no infecta a personas. Estas infecciones pueden darse bien por un contacto directo con los reservorios, que pueden ser animales como cerdos, vacas o incluso conejos, por lo que son relativamente frecuentes en la ganadería, o bien por contacto indirecto por el consumo de productos derivados de animales poco procesados. El tercer mecanismo, mucho menos frecuente que los anteriores, es la iatrogenia, especialmente con las transfusiones. Ocurre fundamentalmente por los genotipos 3 y 4 y, como he dicho, es mucho menos frecuente, ya que aunque se encuentre alguna partícula viral en los hemoderivados, rara vez se alcanza la dosis mínima infectiva, que es la que os dejo en la diapositiva, 2 por 10 a la 4 unidades por mililitro. A pesar de que supone un porcentaje muy minoritario de las formas de transmisión, se está valorando la posibilidad de establecer estrategias de screening durante las donaciones de sangre. Esta es una tabla donde vemos que hay países como Inglaterra, Irlanda o Escocia, en los que se realiza un screening universal entre los donantes desde 2016-2017. Otros países como Francia, aquí lo tenemos, está todavía en consideración, aunque sí que es verdad que en los pacientes de alto riesgo sí que se realiza este screening, y en España, pues todavía el establecimiento de estas estrategias está aún en el aire. Para continuar entendiendo cómo funciona este virus es necesario hablar del ciclo de vida del mismo. En primer lugar, bien sea por un consumo de agua contaminada o por contacto directo o indirecto con animales, la partícula viral es ingerida pasando al tracto gastrointestinal, donde es absorbido, pasa al torrente sanguíneo para llegar a la circulación portal y una vez que el virus llega al hepatocito, esto es lo que nos encontramos. Os explico. El virus llega al hepatocito, se une a los proteoglicanos de paransulfato, interactúa con un receptor de membrana que todavía no está caracterizado, pero se internaliza mediante el sistema endosomal relacionado con la clatrina. Una vez que está dentro, el virus pierde su envoltura y el ARN es traducido para generar proteínas no estructurales, la ORF1 de la que hemos hablado inicialmente. Esta ORF1 es capaz de replicar el ARN en sentido positivo, generando una hebra de sentido negativo que servirá como molde para producir nuevas hebras de sentido positivo, que son las que se meterán en las cápsides y se generarán a su vez las proteínas ORF2 y ORF3. Las proteínas ORF2 pasarán al retículo endoplasmático para ser procesadas y las ORF3 se quedarán a la espera de que se ensamblen junto con la hebra de RNA. Una vez que se juntan la hebra de RNA en sentido positivo, la proteína ORF2 y la proteína ORF3, ya está lista la cápside para su externalización, que puede ser externalizada por dos lugares, siempre por vía exosomal. La liberación se puede llevar a cabo por los canalículos biliares, que en este caso las sales biliares eliminarían la película lipídica de tal forma que tendríamos la primera de las formas del virus, que es de la que hemos hablado inicialmente, o en el caso de que sea liberado a la sangre, simplemente pues tendremos la partícula junto con la membrana lipídica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que distinguir pacientes inmunocompetentes y pacientes inmunocomprometidos. En los pacientes inmunocompetentes, la mayoría de las infecciones son asintomáticas o presentan sintomatología inespecífica. Entre un 5 y un 30% de los pacientes que presentan infección por este virus se desarrolla una hepatitis aguda en 3 fases. Inicialmente una fase prodrómica que dura entre 2 y 6 semanas con sintomatología inespecífica como malestar, fiebre o artromialgias, seguido de una fase ictérica que puede durar desde días a semanas, donde ya aparecen la hipertransaminasemia, la ictericia y la coluria, y finalmente una de convalecencia, donde el paciente ya se va recuperando de forma progresiva.
Entre un 0,5 y un 4% de los casos desarrollan un fracaso hepático agudo con una mortalidad de entre el 5,6 y el 12% según las series que consultemos, ascendiendo hasta el 22% en el caso de existir cirrosis previa. Un caso especial es este que os dejo aquí, que son las embarazadas. La infección por genotipo 1 y 2 en el embarazo. Recordemos que durante el embarazo hay un proceso de inmunotolerancia, sobre todo a expensas de la respuesta TH2, de tal forma que el fracaso agudo hepático asciende hasta una incidencia del 45,3%, con una mortalidad que también asciende hasta el 15-25% en función de las series que consultemos. Además, aumenta también la probabilidad de eventos adversos, como abortos espontáneos o partos pretérmino. En cuanto a las infecciones por virus de la hepatitis C, los genotipos 3 y 4, tan solo entre el 5 y el 33% desarrollan síntomas y el fracaso hepático agudo es mucho más raro, dándose prácticamente solo en aquellos que presentan hepatopatía previa. Además, en los pacientes inmunocompetentes, prácticamente no hay casos descritos de cronificación de esta infección. Como indicaba inicialmente, existe otro grupo de pacientes, que son los inmunocomprometidos, en los que la infección puede prolongarse hasta 6 meses e incluso cronificarse. Especialmente en los pacientes con trasplante de órgano sólido hay series que describen que se puede dar la cronificación en hasta 2 de cada 3 pacientes. Además de las manifestaciones hepáticas, este virus presenta otra serie de manifestaciones que son las extrahepáticas. Si bien son mucho menos frecuentes, la mayoría de ellos en series de 1 a 5 casos. Sobre las que más evidencia tenemos son las neurológicas, especialmente el síndrome de Guillain-Barré, con 3 casos, la neuralgia amiotrófica, la neuralgia y la mielitis. También se han descrito, aunque de forma todavía más anecdótica, la afectación renal, dando lugar a glomerulonefritis de tipo membranosa y membranoproliferativa. Este es el proceso diagnóstico. Comienza con la sospecha. Nos tendremos que basar inicialmente en datos, pues bien sean clínicos, bioquímicos o epidemiológicos, y continúa con la detección del virus o anticuerpos generados contra el mismo. El diagnóstico será directo cuando detectemos partes del virus, como sería el antígeno de la cápside o el RNA del virus, que es el gold estándar. Comienzan a ser detectables en la fase prodrómica y persisten durante unas 4 semanas en sangre y hasta 6 semanas en las heces. Por otro lado, tenemos el diagnóstico indirecto, que, como he indicado, se basa en la detección de anticuerpos formados frente a este virus. Son la IgM, que su positividad viene precedida por un periodo de incubación de entre 2 a 6 semanas y persiste hasta unos 12 meses, o la IgG, que tarda un poquito más en positivizarse, pero persiste durante varios años, como os muestro en esta figura. Esta es una imagen bastante bonita que recoge un poco la cronología de todos estos marcadores y que, como se puede observar, los relaciona bien con los niveles y con los periodos de la enfermedad. Como se puede observar, los más precoces serían el RNA y los antígenos de la cápside, pero si bien es cierto que para la semana 2 la clínica todavía es muy inespecífica y quizás pudiera no hacernos pensar en un virus hepatotropo. Si pasamos a la segunda fase, que es la fase ictérica, vemos que ya ha habido una elevación de las transaminasas y ya empiezan a positivizarse los marcadores indirectos, por lo que es aquí cuando quizás obtengamos la pista y nos permita pensar en un virus hepatotropo y empezar el proceso diagnóstico. Este es un esquema que recoge el algoritmo diagnóstico del virus de la hepatitis C. El primer paso que tendremos que hacer es conocer siempre el estado inmunológico del paciente. En el caso de los pacientes inmunocompetentes, inicialmente realizaremos una medición de la IgM para el virus de la hepatitis C, de tal forma que si resulta negativa el paciente, pues podremos descartar la infección, y en caso de resultar positiva nos indicará una infección reciente o activa, por lo que deberemos intentar analizar en función de la disponibilidad en laboratorio el RNA del virus para la caracterización del mismo. En los pacientes inmunocomprometidos también realizaremos inicialmente una medición de la IgM, que de ser positiva, de nuevo nos indicará, como en el caso anterior, infección activa o reciente, y nos indicará que tenemos que realizar una monitorización del RNA, bien sea en sangre o en heces, para asegurar el aclaramiento del virus, por su mayor tendencia a cronificarse en este grupo de pacientes. En caso de resultar negativa, la fiabilidad es algo menor que en los pacientes inmunocompetentes y tendremos que recurrir a identificar la presencia del RNA, de tal forma que, en caso de ser negativo, ya sí que podremos permitirnos decir que el paciente no está infectado, pero si está positivo, pues tendremos que realizar de nuevo la monitorización del aclaramiento de RNA.
Una vez diagnosticado, vamos a ver cómo se trata. El tratamiento, la verdad es que yo me sorprendí porque no tiene mucho misterio. En la mayoría de casos no hay que hacer absolutamente nada más allá del tratamiento sintomático y la monitorización para identificar de forma lo más precoz posible el fallo hepático en caso de que lo hubiera. El tratamiento activo se realiza con ribavirina en monodosis según la pauta que os dejo en la diapositiva y está indicado únicamente en los pacientes inmunocompetentes con cirrosis hepática. En el caso de los inmunocomprometidos, esto cambia un poco. Bien sea por infecciones como el VIH mal controlado o terapia inmunosupresora, el tratamiento más eficaz siempre va a ser controlar el agente que altera el sistema inmunológico. En el caso de que fuese por una terapia inmunosupresora, se debería intentar reducir durante unos 3 meses para facilitar la eliminación del virus. Si esto no es posible, se deberá monitorizar el RNA viral durante 3 meses y solo en caso de persistir durante estos 3 meses estaría indicada la monoterapia con ribavirina. Si tras finalizar el ciclo de ribavirina todavía persiste, se puede administrar un segundo ciclo durante 6 meses y si no responde a la ribavirina, sí que podemos pensar administrar el interferón alfa pegilado, aunque solo está indicado en los pacientes sobre los que se ha llevado a cabo un trasplante hepático. Se han realizado estudios con algunos otros fármacos como el sofosbuvir, pero si echamos un vistazo a esta imagen que nos representa el tiempo desde la administración del sofosbuvir y la carga viral, vemos que efectivamente no ha sido muy efectivo. Además de esto, tenemos otro problema con la ribavirina y es que está contraindicada durante el primer y el segundo trimestre del embarazo, que son los de mayor riesgo, si recordamos, para la infección por el virus de la hepatitis C. Durante el tercero podríamos llegar a plantearlo en función del balance riesgo-beneficio. Es por ello que el punto del que vamos a hablar ahora, que son las estrategias de profilaxis, sí que son bastante importantes. Para entender la importancia de la profilaxis, aquí os traigo unos datos de un programa de Eurovigilancia que recoge la incidencia de hospitalización entre 1997 y 2019. En este primer gráfico se hace una separación por sexos, vemos que es algo más frecuente en varones. Aunque no hay una causa clara, sí que las hipótesis que se manejan son la posibilidad de un supuesto mecanismo de transmisión sexual que no ha sido demostrado o aspectos más de tipo sociolaboral como la predominancia del género en ámbitos como la ganadería. En este segundo gráfico se realiza una separación por edades, siendo hospitalizados con mayor frecuencia los individuos mayores de 65 años, como es lógico por las alteraciones del sistema inmune que se van derivando al final del envejecimiento. Aquí os presento una tabla que no sé si se ve muy bien, con las características de los pacientes del estudio. Observamos que los pacientes que tienen una mayor relación en odds ratio con los episodios de hospitalización son la infección por el VIH, mal controlada y los pacientes trasplantados. Y aquellos que tienen una mayor relación con el mal desenlace, sería la muerte, son la hepatopatía crónica con un odds ratio de 4,29 y la infección por VIH con un odds ratio de 3. El resumen de este estudio nos permite decir que aquellos pacientes de mayor riesgo, independientemente de la edad, que siempre es un factor que lógicamente no podemos modificar, son los pacientes con infección por VIH y menos de 200 CD4, los pacientes con terapia inmunosupresora y especialmente aquellos que son receptores de trasplante de órgano sólido. Y, bueno, por supuesto, aquellos con tumores hematológicos y al trasplante de células madre. En cuanto a las estrategias de profilaxis para los genotipos 1 y 2, son fundamentalmente las medidas encaminadas a la reducción del riesgo, como la mejora del saneamiento, potabilización de las aguas, etc. En relación con el genotipo 3, todas aquellas medidas que reduzcan el riesgo zoonótico, como los controles sanitarios o minimizar el consumo de productos poco cocinados, reducirán el riesgo de infección. Finalmente, otra estrategia a comentar, que es un poco en la que nos vamos a centrar, es la vacunación. Actualmente se dispone de una vacuna que únicamente está disponible en China y Pakistán, que es efectiva para los genotipos 1 y 2. Si bien es cierto que hay algunos estudios que sugieren que puede haber un poco de protección cruzada, es verdad que no tenemos datos robustos, por lo que no se ha demostrado todavía nada. Esta vacuna es la HV239, que se encuentra en fase 4. En esta imagen os presento la forma en que se realizó en estudio, por si alguien tiene interés. Y tenemos unos resultados muy interesantes. Vemos que en esta primera imagen podemos ver la enorme diferencia en el porcentaje de seropositividad en los pacientes que fueron vacunados frente a los que recibieron placebo. Vemos que las tasas de seropositividad son mucho más altas, como es de esperar. En esta segunda imagen, algo menos llamativa, porque ya partimos de pacientes seropositivos, vemos que las diferencias casi no existían diferencias entre el grupo de placebo y el grupo al que se había administrado la vacuna. La imagen que más me llamó la atención fue esta,
ya que si observamos la incidencia acumulada del virus de la hepatitis C, vemos que cae notablemente entre los pacientes que reciben la vacuna, por los que los resultados a priori son prometedores. Pero esto no es todo, ya que la vacuna se quiso comprobar su seguridad en otros subgrupos, por lo que se realizaron otros subestudios, comprobando su seguridad tanto en pacientes menores de 65 años como mayores de 65 años, así como en los que tenían una infección por hepatitis B crónica, tanto en los que habían desarrollado cirrosis como en los que no. El único problema, que es el caso que tenemos todos en mente, es el de las embarazadas, y aquí estos datos no fueron tan claros. Si observamos esta tabla, que son muchos datos, aquí pongo yo una ayuda, vemos que el único problema que se identificó pues fue el aumento de aborto en un 5,7% de los casos. Y estos datos son de 2024. No obstante, un par de meses más tarde, en Lancet se publicó un segundo estudio realizado en un campo de refugiados al sur de Sudán, en el que hubo un brote importante de hepatitis C y se realizó una campaña de vacunación frente al virus. Y aquí os presento los datos, tanto tabulados como un gráfico con la incidencia acumulada del aborto. La recta morada representa aquellos casos de vacunación durante el embarazo, frente a la línea verde que representa los casos que no fueron vacunados. Y como podéis ver, en este caso no se objetivaban diferencias a ningún nivel, ni en los datos tabulados ni en la representación gráfica. Con todo esto, finalmente, la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas ha presentado en 2024, que ha ratificado todavía en 2025, unas recomendaciones acerca de la población que se beneficiaría de la vacunación, siendo mujeres en edad fértil, especialmente en regiones donde abundan los genotipos 1 y 2, pacientes con hepatopatía crónica independientemente del genotipo circulante y los pacientes inmunosuprimidos en las regiones donde predominan los genotipos 3 y 4, sobre todo antes del inicio de la terapia inmunosupresora. Con esto llegamos a las conclusiones y simplemente destacar que el virus de la hepatitis C, aunque sí que por cifras es la principal causa de hepatitis viral aguda, sigue siendo enormemente infradiagnosticado por su escasa manifestación clínica. Existen importantes diferencias tanto a nivel epidemiológico como clínico entre los distintos genotipos del virus. Aunque habitualmente es una infección asintomática, sí que conviene tenerla en mente porque hay subgrupos que requieren una mayor vigilancia debido a la mayor posibilidad de desarrollar complicaciones. Y a pesar de disponer de un tratamiento para el virus, la mejor estrategia en este caso es la prevención, sobre todo en el grupo de las embarazadas, tanto a nivel higiénico-sanitario como mediante la vacunación, siempre que se encuentre disponible. Que, como hemos dicho, ahora mismo solo está disponible en China y Pakistán, pero bueno, esperemos que podamos hacer algo al respecto. Y esta sería la bibliografía. Eso es todo.